Buenos días. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿Se escucha bien el audio? Estaba con problemas, parece que me cortaba. ¿Se escucha bien, ingeniero? Bien, vamos a empezar la clase. Todavía parece que tenemos a alguien ingresando. A ver, los alumnos: Peinado, Aguirre, Estoy con Romero, cámara, solo que dentro de dos dispositivos para poder ver la pantalla. Tastaca. Tastaca, Villamontes, Eric. Ya, Sergio. Necesitamos vernos las caras, ¿no? Tenemos que conocernos. No hay otra forma que yo los vaya viendo. Cuando venga el examen oral, tiene que ser el mismo. Ya estaba en la clase. Segunda vez, Peinado, Arias. Ingeniero, ya le dije que dentro de dos dispositivos y para poder ver la Y con dos pantalla y los... dispositivos no puedo verte la cara. ¿Yo cómo será con uno? Va, pero si estoy con cámara, ingeniero, ¿no sale ahí en la pantalla? Ahora sí. Ya, es que pensé Es que que no. el mallado del Meet no me da para atenderlos a los 80 alumnos en la pantalla. Tiene un límite en el Meet por el tamaño Ya, de la ingeniero. imagen. Sí, siempre Pero entro eso con cámara. aleatorio va cambiando, digamos, ¿no? Va cambiando, entonces algunos ya no se ven, otros se ven, pero estoy al límite con la cantidad, ¿no? En la configuración, cambiando el diseño a mosaico, está al máximo de recuadros. La verdad que hasta en eso nos perjudica tantos alumnos, que no sé cómo tantos alumnos, dos grupos, noveno semestre, realmente se están acumulando porque no estudian esta materia, ¿no? ¿Cómo será hormigón armado? Ya hay 3 grupos, dicen, ¿no? ¿Ah? Sí, hay 3 grupos. Qué bárbaro, noveno semestre. Algo está pasando ahí, algo tienen que hacer las autoridades. ¿O será que son ustedes los que tienen que hacer? Tienen que estudiar. La estadística del examen de la anterior semana realmente es preocupante. Yo creo que van a tener que
reaccionar, ¿no? Están a tiempo todavía. Así se empiezan a perder las oportunidades, ¿sí, no? Así se empiezan a perder los puntos. Bien, la unidad 6 abarca el estudio y determinación de las pérdidas de pretensado. Las pérdidas de pretensado son importantes en su estimación por cuanto la fuerza de pretensado es variable a lo largo del tiempo, entonces debe considerarse en el diseño este aspecto. Eso por un lado. Por otro lado, en la ejecución del propio pretensado también se presenta pérdidas inmediatas. En una de ellas, algunas tienen que compensarse y otras calcularse para el diseño. Entonces, en el procedimiento que hemos visto en la unidad 3, para diseño en flexión, nosotros adoptamos un valor de las pérdidas. Cuando la pieza está diseñada, hay que determinarla y calcularla. De esa manera, verificar finalmente que lo que hemos adoptado es coherente, es consistente con el valor que hemos calculado. Si estos no contrastan, necesariamente hay que recalcular, ¿no? Y modificar el cálculo realizado con el valor de la pérdida ya determinado. Como habíamos dicho, el diseño es un proceso iterativo y no va en la primera vuelta. Pero la importancia es central. Por lo tanto, estos contenidos que corresponden al estudio de esta unidad son importantísimos. El pretensado no prosperó sino hasta antes que se conocieran claramente los aspectos de las pérdidas. Hasta ahí nadie pudo ni tuvo éxito, a no ser cuando Freycinet realizó estudios bastante detallados, profundos, de los fenómenos de retracción, de formación lenta y otros para determinar las pérdidas. Entonces es importante. Nosotros vamos a entrar en detalle de los contenidos mínimos para poder entender los fenómenos. ¿Ya? Bien. Vamos a entrar entonces al tratamiento del tema que ya les he anunciado. ¿Ya? Por favor, ya tienen en vista la pantalla, mi pantalla. Sí, ingeniero. Está compartida en pantalla completa, ¿sí? Sí, ingeniero. Bien. ¿Qué son las pérdidas de pretensado? Se denomina así a todas aquellas reducciones que se verifican en los esfuerzos aplicados a los cables de pretensado. Todo lo que sea reducción del esfuerzo por una u otra causa se llama pérdida. ¿Ya? Y hay que identificarlo y estimarlo. En una pieza pretensada se pueden presentar pérdidas que hacen variar el esfuerzo o la magnitud del esfuerzo aplicado en tres valores. Inicialmente, la fuerza de tesado original, que es la fuerza máxima de tracción que se da cuando se está traccionando el cable, se llama P sub I. Cuando esa fuerza es transferida al hormigón después del tesado, se llama P0. Tiene otro valor.
puede suceder un tiempo estimado más o menos entre 4 años y medio, 5, 5 y medio, hasta 6 años, y el esfuerzo va reduciéndose con los fenómenos relacionados con la reología del hormigón. Ese es el intervalo mayor en que se sucede la retracción y la deformación lenta del hormigón. Finalmente, la fuerza de pretensado queda con un valor efectivo o final P infinito. Entonces hay que, para los efectos que les he comentado, hay que considerar esos diferentes valores del esfuerzo que lleva el cable. Principalmente, las mayores diferencias se presentan entre la fuerza inicial y la final. No menos importante entre la inicial, entre la de tesado original o la fuerza máxima de tracción y la fuerza de pretensado inicial P0. ¿Ya? Creo que tenemos a alguien más aquí. Al compañero Laura. Bien. Para el estudio y determinación, las pérdidas se agrupan en dos categorías, o pueden clasificarse según el agente causante, o sea, quién lo provoca, o según cuándo sucede también, en qué momento se presenta. En realidad, los dos grupos son importantes para su tratamiento. Según cuándo suceden, me interesa para consideración en el diseño y en la ejecución. Según quién lo provoca, para determinarlo uno a uno y considerar dónde corresponde. ¿Cuáles serían? Según el agente causante, sería fricción en los anclajes, acortamiento elástico del hormigón, retracción y deformación lenta del hormigón y relajación del acero. O sea que en principio, bueno, cualquiera sea la forma de clasificación, lo cierto es que las pérdidas son 6. ¿Ya? Y vamos a tener que estudiarlas una a una, ¿no? Las totales, hablando de todo este conjunto clasificado según la categoría. Según Astro LRFD, que presenta fórmulas aditivas para el cálculo de las pérdidas, vamos a tomar en cuenta aquellos elementos construidos y pretensados en una sola etapa. ¿Qué quiere decir? Estas vigas compuestas, estructuras construidas por segmentos en fases diferentes, llevan un tratamiento distinto. ¿Va a ir en el apunte? Va a ir. Pero primero aprendamos lo básico, que es para elementos construidos y pretensados en una sola etapa. ¿Ya? Respecto de la tensión inmediatamente antes de la transferencia, se pueden determinar. ¿Qué quiere decir? Si yo digo 20%, digamos, estos valores que se determinan cada uno a uno se pueden relacionar en porcentaje, en un valor menor a 1, ¿no es cierto? Como lo habíamos hecho, un factor menor que 1, ¿no? Dividiéndolo o relacionándolo respecto a la tensión inmediatamente antes de la transferencia. Si yo divido, ¿no?, este valor entre el valor antes de la transferencia, me va a dar un coeficiente. Si lo multiplico por 100, me da en porcentaje. Si lo mantengo ese cociente, me da un valor menor a 1. Ese sería el valor de la pérdida. Con esta formulación vamos a obtenerla en megapascales según la formulación de Astro. Y tenemos delta FPT es pérdida total. Y aquí tenemos 4 que son comunes en los dos sistemas, para no nombrarlo 2 veces. Delta FPES, acortamiento elástico.
delta FP SR, retracción del hormigón. Delta FP CR, deformación lenta del hormigón o fluencia. Y delta FP R2, relajación del acero. Aparte de eso, en los sistemas postensados se presentan pérdidas por fricción, es esta, delta FPF, y delta FPA, que es pérdida por hundimiento de los anclajes. ¿Ya? Otros le llaman asentamiento en los anclajes. Ahí tenemos 6 que tenemos que estudiar una por una. ¿Ya? Según cuándo suceden, pueden ser instantáneas. Todas aquellas que se producen durante la acción de la introducción de la fuerza de pretensado, ¿no? Aunque no son, digamos, exactamente instantáneas, por ejemplo, el acortamiento elástico, ¿no? Pero la fricción y el hundimiento del anclaje sí se dan de manera inmediata. Y esta sería su formulación. Delta FP instantánea, acortamiento elástico, fricción y en los anclajes. Como pueden observar, instantánea podrán presentarse en los sistemas, tanto en los sistemas pre como en los post. Instantáneo en los sistemas pre sería solamente el acortamiento elástico. Y en los post sería acortamiento elástico más fricción más en los anclajes. Las pérdidas diferidas son aquellas que se producen debido al comportamiento reológico del hormigón, como habíamos dicho, y del acero de pretensado. Entre ellos están la retracción, fluencia lenta del hormigón y relajación del acero. Estas pérdidas también se las denomina en la formulación de Aston como pérdidas a lo largo del tiempo. Bien, vamos entonces con las pérdidas por fricción. Si nos referimos a fricción, solamente vamos a hablar de los sistemas postensados, ¿no? Y aquí, dentro de la fricción, en realidad son 3. Fricción en los gatos hidráulicos, fricción del cable en el anclaje y fricción a lo largo del cable. ¿Ya? Fricción a lo largo del cable, esta que vamos a ver posteriormente, es la que está en esta formulación, delta FPF. Estas otras dos, fricción en gatos hidráulicos y fricción en el cable, ¿ya? Se compensan al momento de ejecutar el pretensado. Bien, ¿cómo serían los gatos hidráulicos? ¿No? El esfuerzo efectivo aplicado en la extremidad del gato junto al anclaje, ¿qué quiere decir este valor? ¿Ya? Aquí estamos mostrando un gato hidráulico tesando, aplicando una presión a través de una bomba, que es con la que trabaja el gato. El gato tiene un pistón que se desplaza al hacer circular aceite dentro del pistón del mismo. Ese aceite se introduce a través de unas mangueras con resistencia a la alta presión, ¿no? Que se colocan en el gato. El gato es una máquina hidráulica. La bomba del gato es una máquina eléctrica. ¿Ya? Entonces, la bomba necesita una potencia, una capacidad de energía eléctrica alta. ¿Ya? Un gato con su bomba no se enchufa a un enchufe común que hay en las instalaciones en la casa. ¿Ya? Hay que poner un equipo generador
generalmente trifásico, que se usa en las obras, ¿no? Que tenga una potencia alta para poder materializar. La fuerza eléctrica se va a convertir en una fuerza hidráulica. Y ahí la energía no se la inventa, la energía se conserva. ¿Ya? Si yo voy a dar 100 toneladas de fuerza a un cable, el equipo generador tiene que tener capacidad o potencia para hacerlo. ¿Ya? Bien, entonces, la fricción en los gatos hidráulicos se produce en el momento que hay esa circulación de fluido a través de las paredes internas del gato. Y en general se determina experimentalmente en conjunto con la fricción del cable en el anclaje. ¿Cómo es la fricción del cable en el anclaje? En los sistemas postensados, normalmente donde los cables son curvos, estos sufren cambios de dirección en la zona donde va a anclar el cable. El cambio de dirección normalmente es fuerte porque va una transición entre la vaina donde están todos los cables, los torones juntos, hacia la posición en el anclaje donde cada uno está individual en la placa o bloque de anclaje. Entonces, cuando se sucede el traccionamiento del cable y el cable se desplaza, normalmente los torones chocan a través de las paredes de la transición que normalmente se da entre la vaina y el bloque de anclaje. Eso en los sistemas postensados se presenta como si fuera una trompeta o como un cono, ¿no ves? Una forma cónica que va desde la dimensión de la vaina hasta el diámetro del bloque de anclaje. Entonces ahí los cables se separan y van individual a su lugar de aseguramiento. Cuando eso se mueve, al tesar el cable, ahí choca, se produce una fricción en el anclaje. Se determina experimentalmente en conjunto con las pérdidas por fricción. O sea, se hacen ensayos, ¿no? Normalmente, y estos revelan que las pérdidas por fricción... Perdón, ¿me estás escuchando? Veo que no se mueve mi mouse. Sí, sí, lo estamos escuchando, ingeniero. Sí se escucha, ingeniero. Es que puede cortarse también el audio, ¿no? Se determinan experimentalmente. O sea, la fricción en los gatos más la fricción en el anclaje a la salida, ¿no?, de los cables, determina más o menos los ensayos que esa pérdida varía entre 3 y 8%. ¿8% de qué? Del esfuerzo aplicado. Y entonces se adopta un valor promedio de 5%. ¿No? Entonces, si nosotros llamamos P máxima a este valor, ¿no?, esfuerzo ya efectivo en la extremidad del cable junto al anclaje. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo presión en la bomba medido y tengo tensión en el cable en la extremidad, ¿no? Entonces, tensión en el gato es fuerza en la extremidad. Fuerza en la extremidad dividido área del cable es tensión en el cable. Esa pérdida de tensión hay que compensarla. ¿Cómo se hace? Incremento en la presión del gato de la lectura que se dan. Si yo voy a dar 100 efectivo de presión de acuerdo al cálculo en el gato, dependiendo del tipo de gato. Porque si ustedes se fijan aquí, mucho influye el tipo de gato que usa porque este relaciona la tensión en el cable, que es P máxima dividido área, ¿no?, del cilindro del gato, esa es presión, ¿no?
por la misma fuerza axial, entonces fuerza en el gato dividido área del cable es tensión en el cable. Entonces, con presión en el gato yo tengo tensión en el cable, ¿no? Este valor P máxima que le llamamos nosotros es el valor P sub I, que es el primero que hemos indicado aquí, que es la fuerza de pesado original. Esta nomenclatura, producto de la bibliografía, no la puedo modificar, pero también es bastante demostrativa porque nos muestra que esa es la fuerza máxima que puede tener un cable al ser estirado. Y lógicamente eso hay que relacionarlo con la tensión admisible máxima que se puede dar al cable, si no lo voy a soltar, pues, ¿no? Entonces, en esta nomenclatura P máxima es P sub I, ¿ya? Entonces, se compensa. Cuando se va a traccionar un cable y se va a poner los valores en la ficha para el tesado del cable según el gato que use y el cable que tenga que tesar, hay que hacer una compensación. Como habíamos indicado claramente aquí al comienzo, el esfuerzo efectivo aplicado en la extremidad del cable es ligeramente inferior, dice, al producto de la presión por el área del cilindro del cable. Como es ligeramente, se multiplica por 1,05 para encontrar el valor corregido. ¿Ya? Eso se hace en obra, al momento del tesado. ¿Quiénes saben eso? Quienes tesan, ¿no? Ahora recién nos vamos a la fricción, ¿no? Fricción a lo largo del cable. En la ecuación que hemos planteado es esta, la primera. Delta FPF según Aston LRFD. ¿Ya? En los sistemas de cables internos, que son normalmente los que usamos nosotros en las vigas, ¿no? Y hemos visto en la unidad anterior, ¿no? Que los cables en general, por mayor efectividad y logro del esfuerzo y la distribución de los esfuerzos en las piezas, se los pone curvos. Al ser estirados durante el pretensado, los cables friccionan contra las paredes de las vainas. Al ser desplazados, provocan una pérdida en el esfuerzo de pretensado. ¿Ya? De esa manera se da el mecanismo, digamos, ¿no? De pérdida de tensión en el cable. ¿Por quién lo pierde? El cable, porque es el cable que se está moviendo. La fricción se opone al movimiento y hay que dar mayor tensión para poder desplazarlo. Entonces, se dan, como habíamos dicho, en estructuras postensadas en las que los cables deben tener libertad de movimiento en la dirección del tesado. Lógicamente, yo para lograr aplicar el esfuerzo pretensado tengo que darle un alargamiento. Ese alargamiento se da al estirarlo al cable. Cuando se estira el cable se desplaza internamente a lo largo de toda su longitud dentro de la viga, ¿no? Y ese movimiento es afectado por la resistencia, ¿no? La fricción entre el cable y la vaina. Entonces ahí hay un factor que hay que tomar en cuenta para determinar cuánto es la tensión, la pérdida por esa fricción. La principal es la resistencia debida a la fricción de los cables contra su vaina metálica motivada por la curvatura del cable. El cable no está rectilíneo, por lo tanto no está libre al ser estirado. Hay resistencia por curvaturas locales de los cables también, ¿ya? Entonces, se produce, aunque sea un cable rectilíneo, se producen curvaturas, ¿no? Por la posición al ejecutar. Y la corrosión también en los alambres o en las vainas o en los torones aumenta la pérdida por fricción. No se olviden que la vaina yo la voy a necesitar y no me lo mandan ese rato en avión a la obra, ¿no?
esa vaina se compra, se adquiere, se hace provisión, se transporta a la localidad donde hay la provisión y de ahí se lleva a la obra. En la obra se lo almacena. Y la corrosión viene justamente por condiciones de humedad del aire, ¿no? Del medio ambiente y el lugar de exposición. Entonces, la corrosión tanto en los alambres, en los torones y en la vaina influye en el valor del coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que se compensan con incremento de presión la fricción en el gato y en el anclaje, ¿no? Los cálculos de la pérdida de fricción se hacen a lo largo del cable a partir del valor P máxima, siendo P máxima el esfuerzo máximo efectivo aplicado en la extremidad del cable. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy usando un gato, he compensado el efecto de esa pequeña pérdida, ¿no? En los anclajes y en el gato. Entonces, sabiendo que yo voy a ejecutar con incremento de la presión, yo tengo P máxima en la extremidad del cable. Voy a determinar la pérdida por la fricción del cable con la vaina. ¿Ya? Entonces, consideramos una curvatura, una pequeña deflexión diferencial de alfa. Eso está dado a través de un segmento de cable que lógicamente cambia de dirección. Está determinado en este punto por la tangente, ¿no es cierto? En ese punto y en una cierta longitud de cable, aquí está el otro punto, entonces la intersección sería la deflexión o ángulo diferencial de alfa, ¿no? Entonces, la fuerza P ejerce sobre las vainas una fuerza P diferencial de alfa que sería la normal, ¿no es cierto? La fuerza de tracción es axial. La que se transmite a través de la vaina es una fuerza normal. Y esa normal multiplicada por el coeficiente de fricción nos da la fuerza de fricción que se presenta en una cierta longitud de cable. ¿Ya? La normal sería P por diferencial de alfa, sería esta fuerza en este sentido. Aquí yo tengo una fuerza que tiene este sentido, aquí tengo una fuerza que tiene este sentido, todo es axial, y axial en una curva está dada en cada punto por la tangente, ¿no? A la curva en el mismo, ¿no? Y la fricción, como ustedes conocen, es la normal multiplicada por el coeficiente de fricción. De esa manera tendríamos el esfuerzo en el punto inicial, que sería el extremo, donde yo tendría el valor de P máxima, ¿no? Sería entonces P máxima, ¿no? Y el esfuerzo reducido sería P menos dP. La pérdida de esfuerzo sería dP. Esto sería menos mu por alfa, por diferencial de alfa por P. Así no lo puedo manejar esta ecuación, tendría que integrarla, ¿no es cierto? Entre el punto de aplicación inicial, ¿no? Y un punto distante X, longitud de cable. Integrando tengo Px igual a P máxima por E a la menos mu por alfa. Mu es el coeficiente de fricción entre la vaina y el cable. ¿Ya? Su valor depende del tipo de vaina, tipo de cable. ¿Ya? Y alfa, en una sucesión de varios cables y cambio de curvatura, sería la sumatoria de los ángulos verticales y horizontales en el tramo considerado. Ahora el tema no termina ahí, hay algo adicional. Aparte de la fricción que causa la curvatura del eje del cable, hay otro efecto que es producido por los desvíos de las vainas en relación de la suposición teórica. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le doy plano el plano en obra, ¿no? Al maestro, ¿no?
Normalmente esto manejan los maestros, los jefes, los maestros de los fierristas, ¿no? Se le da la posición con los datos de las coordenadas del cable con la vaina. Y ellos ejecutan midiendo la ordenada y la posición desde el intradós de la viga, o sea, del fondo del tablero, hacia arriba. Pero eso no es preciso 100%, si hay un nivel de precisión producto de la medición al pulso, ¿no es cierto?, con el metro, o el flexómetro que le llaman. Y además al ejecutar y al amarrarlo. Entonces la posición teórica no coincide nunca. Por un lado. Y el otro elemento es la flecha entre puntos de suspensión. Como habíamos indicado, los sistemas postensados se ejecutan colocando las vainas primero dentro de la armadura transversal y asegurándolo cada cierta distancia. Entre punto y punto de fijación en la suspensión, ahí queda libre la vaina y ahí su peso flexiona la vaina. Entonces, ¿no?, la flecha que produce entre los puntos de suspensión más los desvíos debido a la ejecución, ¿no?, por su posición teórica, eso nos da unos desvíos parasitarios que se miden como se dan tanto en los tramos rectos como en los tramos curvos, ¿no? Y para efecto de cálculo se asimilan a variaciones angulares por metro lineal de cable. De ahí sale que aparece otro factor que se llama K, que es el factor de desvíos parasitarios, o coeficiente K. Esto medido por metro multiplicado por X, que es la longitud del cable del segmento considerado, me da un ángulo. Entonces tengo mu por alfa en radianes, K por X en radianes. Entonces yo para tener radianes aquí tendría que X está en metros, perdón, claro, en metros en general, digamos, ¿no?, el sistema métrico, pero en ASTO esto es milímetro. Y esto sería en radianes por metro, entonces, para obtener radianes. Entonces, tendría entonces la ecuación que me representa la variación del esfuerzo a lo largo de la longitud del cable como Px igual a P máxima por E a la menos mu por alfa más Kx. Representando eso en un sistema coordenado XY, tengo el esfuerzo en Y, que sería Px, y esto X a medida que voy variando con la variación angular. Y entonces esto es una recta inclinada con variación lineal del esfuerzo. Para determinar la pérdida yo resto, ¿no?, en una cierta longitud al valor inicial, le resto el final y ahí tengo la pérdida. Fíjense, aquí lo que tengo es la variación del esfuerzo a lo largo del cable, ¿no? Entonces, en un tramo de cable de longitud X de flexión alfa, el cable representa una parte rectilínea o curvilínea, ¿no? Y entonces la deflexión tiene deflexión real, geométrica, que es este término, y la deflexión ficticia, que representa los efectos o desvíos parasitarios, K por X. Entonces, aquí está la deflexión total, ¿ya?, para determinar el factor, digamos, porque es a la menos mu por alfa más K por X, sería 1 sobre E a la mu por alfa más Kx. Este es un valor siempre menor a 1. Ese factor menor a 1 multiplicado por el valor máximo en la extremidad me da el esfuerzo a una longitud X. ¿Vamos? Esa variación se da tanto en los tramos rectilíneos como en los tramos rectilíneos. La variación es lineal con X, ¿ya? Para valores menores de todo este paréntesis menores a 0,3, incluso puede ser de manera lineal, directa, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular los valores de Px en los puntos límites, donde cambia la geometría del cable. A ver si yo puedo mostrarles aquí, a ver. ¿Ya?
un diagrama que representa eso. A ver, vamos a ver si tengo algo aquí. Para que pueda... Aquí también. Ahí. Fíjense. En la misma. Miren. A ver, creo que no lo puedo mostrar eso ahí. Tiene que ser. En pantalla completa va a volver a la otra. Aquí sería. Esto. Fíjense. Miren cómo se calcula desde el extremo, el esfuerzo máximo. Este es el primer tramo, ¿no ves? Entre 1 y 2. Esta es la geometría del cable, una parábola. Aquí otra parábola. Como esto tiene otra longitud, tiene otra flecha, la variación es diferente porque el ángulo es diferente. Aquí es más corta, ¿no? En la elevación es mayor, aquí la elevación es menor, la longitud también es diferente. Entonces hay que dividirlo en segmentos de acuerdo a su geometría, de donde sale el valor de alfa. ¿Ya? Y mu es el mismo, K es el mismo por metro, entonces aquí longitud en metro, aquí están las variables, longitud en metro y ángulo. ¿Ya? Y fíjense, aquí es más suave la parábola, por lo tanto la variación del esfuerzo viene, ¿no ves? Hasta aquí, hasta este punto. Aquí se ve que es más alta casi igual parece, ¿no? Pareciera que casi igual, porque esta parábola está tirada hasta aquí con la misma, parece, flecha. De tal manera que fíjense, la variación es la misma. Pero llega aquí, fíjense cómo cambia, entonces la inclinación del diagrama y la reducción del esfuerzo es mucho más fuerte. Fíjense, aquí mayor, aquí más suave, aquí es más largo, entonces más suave, aquí un poquito menos, y fíjense este último, se tira hacia abajo, miren este. Entonces hay que dividirlo en segmentos y calcular esto que estaba mostrando. ¿Dónde lo tengo? A ver. Escucha. ¿Dónde están? Aquí lo tengo. A ver. Es esto. Esa es la variación. ¿Ven? Alfa y X son elementos que dan la variación del esfuerzo a lo largo del cable. ¿Ya? Para determinar la fuerza, el esfuerzo la pérdida hay que restar, ¿no es cierto? Al valor inicial, el resto del final. Y cuando tomo un pedazo de cable, aunque esté más adentro de la viga, más adentro, entonces el de la izquierda siempre sería el esfuerzo de referencia, el de la derecha el de X. ¿No? Calculado esos valores PX en los puntos límites o de cambio de la geometría del cable, ¿no? Se puede calcular el valor medio del esfuerzo en ese sector. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un esfuerzo medio. ¿Cuál sería el que está aquí en la mitad de este tramo? ¿Cómo se calcula? Sumando P máximo más PX dividido entre 2 me da este valor como si fuera uniforme y esto sería rectangular, no inclinado. Ese sería P medio. Con el valor de P medio y la ecuación de Hooke, yo puedo calcular el alargamiento del cable. ¿No? El alargamiento del cable, si ustedes se fijan en esta ecuación, ¿no? Delta L sobre L es epsilon, ¿no ve? P medio sobre A sub P, ¿no? Es sigma. Entonces, sigma igual a epsilon por E, que está al otro lado, ¿no ve? Entonces, yo despejo delta L y tengo P medios por L dividido A sub P por E sub P. ¿Ya? Si yo tengo la viga como la he mostrado en el esquema, tendría que sumar, calcular de manera parcial para cada segmento el alargamiento, y el alargamiento total sería la suma de los alargamientos. Aquí está la teoría y sale y se muestra cómo sale y cómo se determina la variación del esfuerzo cuando se da la fricción en el momento que se desplaza el cable. Ahora ya aplicado tendríamos ASTO, tendríamos PROTENDE, ya eso es conociendo lo que sucede con el cable
cuando se lo desplaza el momento del tesado. Hay una pérdida por fricción. Aquí no hemos calculado la pérdida, hemos determinado la variación del esfuerzo y el alargamiento del cable. Cuando veamos asto o protende, en este caso, se puede determinar. Fíjense en este esquema más, está bastante simplificado los elementos que hemos visto. ¿Ya? Protende, ¿cómo realiza? Exactamente con lo que hemos planteado recientemente. ¿Ya? ¿Qué dice? La variación del esfuerzo Px es P máxima, o sea, el valor en la extremidad del cable, por E a la menos mu por alfa más Kx. Lo que hemos visto. ¿Qué más? Alargamiento. Alargamiento del cable, delta L es igual a PM por L dividido E sub P por A sub P. Es lo mismo. ¿Vamos? ¿Cómo llego ahí? Sigma P0. Tensión admisible máxima inicial, de acuerdo a la norma brasilera, es 0,75 el valor de rotura del cable, la tensión del cable. Ese sigma P0 multiplicado por el área me da la fuerza P máxima. Máximo esfuerzo en la extremidad del cable. Yo no lo puedo estirar más de esto. Pero lógicamente P máxima sería el área por esa tensión máxima. Eso es P máxima. Entonces P máxima ya lo tengo aquí. Y lo otro con la geometría del cable. ¿Estamos? Alfa, fíjense, alfa, sumatoria desde I a U igual a 1 hasta N de alfa sub I. ¿Dónde está alfa sub I? Divido en tramos, ¿no ves? Este es el 1, 2, ¿cuántos tramos hay? 6 tramos. El primero, la tangente donde empieza el cable y el pedazo de segmento, el segmento hasta donde termina. Va a B. Tramo AB, entonces tengo A, la tangente aquí, A, aquí la tangente, el ángulo alfa 1. Eso es alfa sub I. Alfa 2, tangente aquí, determino alfa 2. Lo mismo, ¿no? Alfa 3, tangente aquí en el otro, y así sucesivamente. ¿No? De esa manera voy calculando alfa y sumando. No necesito sumar si yo voy a calcular por separado el alargamiento. ¿Ya? Si voy a sumar los alargamientos, puedo trabajar con la longitud total del cable y la sumatoria de los ángulos. Ahora, ¿cómo se calcula la longitud del cable de parabólica? Un segmento facilito, ¿no? La longitud en proyección horizontal, que es Lx, más 8 tercios y al cuadrado sobre Lx. Y que es la flecha de la parábola. ¿Qué es la flecha? Ya lo dijimos en la anterior clase, ¿no? Es la altura entre el punto más alto y el punto más bajo de la parábola. Y ahí está. Lo pueden observar. Miren, bastante esquemático. Ahora vamos a asto. Conociendo ya el comportamiento es fácil calcular con asto. ¿No? ¿Qué dice? Asto dice, la pérdida por fricción entre los tendones de pretensado interno y la pared de la vaina se puede tomar como delta FPF igual a F pub I por 1 menos E a la menos mu por alfa más KX. Fíjense que aquí ya está el valor de la pérdida. ¿Dónde hay que calcularlo? En el centro de la viga donde he diseñado la pieza. Donde hemos calculado el momento máximo para la situación más crítica de solicitación y la sección con la que hemos diseñado, ahí se calcula la pérdida. Porque ahí hemos calculado la fuerza P. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no? Esto es la variación, en el anterior esquema mostramos la variación lineal del esfuerzo. Aquí vemos la variación lineal de la tensión, que es fuerza sobre área. Ahora, asto ya tiene su propia simbología, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, aquí X es lo mismo, ¿no es cierto? X hay que calcular en L medio. La variación del esfuerzo sería esta, pero ya de la tensión en el cable. La tensión en el cable es F sub S igual a FPI por E a la menos mu por alfa más KX. ¿Qué es esto? No es ni más ni menos que la anterior ecuación, pero dividido el área del cable.
En la extremidad yo tengo FP sub I, que sería P máxima dividido el área del cable. Entonces la tensión máxima por este factor me determina la variación de la tensión hasta el centro. Yo divido aquí y entonces para dividir, restar a este valor le resto este otro, que sería lo que está aquí, ¿no es cierto? Entonces tendría este valor por 1 menos este aquí, digamos, ¿no es? Ahí lo tengo entonces. Cuando ese valor K por X más mu por alfa es menor a 0,3, ¿no? La pérdida se puede calcular directamente, ¿no? FPI 1 más KX más mu por alfa a la menos 1. Todo este término como que estuviera en el denominador. ¿Está? De esa manera se calcula fricción a lo largo del cable según Asto LRFD en el centro de la viga. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Sí, sí. Por fricción del cable en el anclaje, ¿qué sucede si pasa del 3 al 8% su pérdida? No, pues, un sinnúmero de ensayos oscilan que no pasa del 8. ¿Para qué me voy a inventar yo lo que no? Voy a analizar lo que ya está recontra analizado. Los experimentos demuestran que oscila entre 3 y 8. No voy a decir 10 porque yo no he hecho pruebas. Tengo que tomar lo que las normas han hecho, los experimentos demuestran, y eso oscila que indica que es entre 3 y 8. ¿Ya? Es hecho a través de ensayos, vigas de escala real, con diferentes disposiciones, tipos de anclaje. De ahí es lo que se determina de la práctica experimental. ¿Ya? Ya. ¿Alguien más? Gracias. Una pregunta, ingeniero. ¿Los coeficientes mu y k son dados por el fabricante? El fabricante da, pero normalmente eso no les he mostrado todavía, porque justamente estaba mostrándole Asto, mejor dicho, justamente se da aquí en Asto. Aquí está. ¿Ya? En detalle, las pérdidas para el Asto 2012, la versión está en la norma del hormigón estructural como anexo, por si alguien quiere. ¿Ya? Un poquito medio que, no sé, digamos, no sé por qué lo pondrían. Marcelo tenía la idea pensando en que, bueno, aclaremos, con NB 1225-001 no van a diseñar puentes. ¿Ya? Está orientada normalmente a estructuras en edificación. ¿Hay pretensado ahí? Hay. ¿Ya? Pero no para puente. Pero el anexo A está la pérdida para puente, que es Asto LFD 2012. Ahí los valores de mu y k son estos, digamos. Como les dije, ¿no ven? En función de la vaina y el cable. El tipo de acero, alambre o torones y barra, ¿no ven? Ya sabemos. Esos son los tipos de armaduras pretensadas. Lo hemos visto en el capítulo 2. Y el tipo de vaina. El tipo de vaina depende de la aplicación. ¿Ya? Vaina rígida o normalmente semirrígida de metal galvanizado son las que se usan en los sistemas de cable interno, principalmente en las vigas. ¿Ya? Vainas de polietileno se usan en sistema pretensado exterior, principalmente en tirantes, así como el segundo anillo, ¿no ves? Una vaina de polietileno encima, metida e inyectada después. El sistema de pretensado exterior, ¿no? Y desviadores de tubería de acero rígida para tendones externos, esto cuando se usa en las vigas, pero el cable va afuera porque a veces es muy grande o muy fuerte la capacidad, la potencia del cable, y las vainas le reducen mucho al área efectiva del hormigón de la sección de la pieza. Entonces a veces se ponen soportes laterales y se ponen tuberías de acero galvanizado, principalmente inclinado rectilíneo. Y los desviadores son cuando se hace la transición, el cambio de una dirección a otra.
Por eso dice desviadores de tubería. Pero estos normalmente son externos. ¿Se usa? Se usa. En nuestro medio he visto que no. En refuerzo de estructura a veces lo hace. ¿Ya? Se soporta, se asegura lateralmente con soportes metidos dentro del hormigón, ¿no? Con perno. Y ahí se asegura la vaina externa, digamos. Y son tuberías galvanizadas. Entonces los valores oscilan, ¿no? K prácticamente es el mismo. 6.6 por 10 a la menos 7 radianes por milímetro. Porque esto es unidades del sistema internacional y la longitud se mide en milímetros. Entonces esto 6,6, 10 a la menos 7 radianes por milímetro. Y mu, que es el coeficiente de fricción vaina cable, 0,15 a 0,25 para semirrígidas, polietileno 0,23 y desviadores 0,25. En barra 0,30 es más alto. ¿Está bien? Eso pueden usarlo como referencia porque Asto LFD, esta es de versión 2012, ¿no? La verdad que no hay que trabajar mucho con la última, siempre está yendo abajo. La verdad que Asto a partir de 2008 hacia adelante pues le sirve perfectamente. En los requerimientos, en la exigencia de las estructuras en grandes puentes en nuestro medio, la ABC, tanto ABC como Gobernación, creo que están a 10 años atrás, digamos, ¿no? Creo que exigen 2012 Asto LRPD, ¿no? O 2010. Todos esos son los coeficientes de fricción para la pérdida por fricción a lo largo del cable. ¿Qué se calcula? Una tensión en megapascales que hay que reducirle al valor que reduce al valor del efecto, ¿no? No se olviden de esto. El punto de partida es esto. ¿Ya? Esta ecuación. Lo que hemos aprendido a calcular, esto, solamente esto. De la pérdida total, delta FPF, que es fricción a lo largo del cable. ¿Está bien? Ingeniero, Sí, adelante. una consulta. ¿Qué cuidado debemos tener para que esta pérdida por fricción sea de la mínima posible? ¿Se puede evitar algunos errores de manipuleo, qué sé yo, o de ejecución? Lo que normalmente se hace es el almacenamiento tanto de la vaina como el cable en lugar recomendado de acuerdo a la especificación. Por un lado. Y por otro lado, limpiar a la vaina cuando ya está colocada. Normalmente se mete agua a alta presión para limpiar. Porque puede haberle en el manipuleo siempre que puede entrarle, ya sean residuos de alambre, polvo, grano, arena. ¿No? Viene el viento, se le entra como sea. Ustedes saben que el polvo no hay lugar donde no acceda. Por más cerrado, yo en mi estudio que es cerrado, solamente tiene su puerta y su ventana de vidrio con aluminio. Mire, imagínense, yo tengo que hacer limpiar mis libros, porque yo siempre está cerrado y es increíble, no sé por dónde entro. Y mi casa es totalmente, no hay un metro de pasto. Todo es, las jarineras están en los extremos, revestidas con paredes, todo el piso, todo, no hay un metro de área que no esté con tierra. Que esté con tierra y igual llega la tierra aquí. Es increíble cómo se entra el polvo. No hay lugar donde no entre el polvo. Por la presión también, ¿no? La presión y el viento, ¿no? La presión atmosférica. Nos mete al polvo. Entonces, esa sería la otra, digamos. Son dos cuestiones, ¿no? Uno, el almacenaje y dos, la limpieza. Los chinos, ¿cómo hacen? Los chinos, ¿saben cómo hacen? En la salida del anclaje le hacen una transición sellada y le ponen un tubo con su llave de paso, como una entrada a la casa, digamos, ¿no? De la llave de paso del agua. Y cuando van a limpiar la vaina, le conectan, ¿no? Le conectan ahí con un roscado, como enchufar a una tubería de roscada, ¿no? De agua potable. Y le dan a todo dar el agua para hacer la limpieza de la vaina. Hay que hacerlo. Eso es ejecución. Bien, ¿está claro?
Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Bien. Y el otro aspecto, ¿no? Dentro de la consideración de nuestro tiempo, este otro aspecto que es importante. Pérdida por hundimiento de anclaje. Son las pérdidas que se verifican en el alargamiento de los cables, el momento de la transferencia del esfuerzo del elemento tensor, o sea, el gato, al anclaje. ¿Ya? ¿Qué sucede? En los sistemas postesados, los cables se tiran con auxilio de los gatos, ¿no? Y no lo veo yo el gato todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer en un determinado momento cuando llego al alargamiento calculado, ¿no? Especificado? Hay que transferir el esfuerzo que está en el gato al anclaje. En ese momento, cuando se transfiere el esfuerzo del gato hacia el anclaje, de esta manera. Fíjense. Yo teso, digamos, y llego a una presión de 500 bares, por decirlo. Y ahí lo pongo como cuando yo voy a dar retro a un vehículo. Cuando yo estoy andando con un vehículo, le doy tracción, ¿no? Pongo primera, segunda, tercera, cuarta. Si yo voy a irme para atrás o voy a dar retro para parquear, ¿qué hago? Primero me paro, ¿no? Pongo neutro. Igualito es con los gatos. Pongo neutro y le pongo, como si voy a ir para atrás, entonces pongo retro en los vehículos, ¿no? Aquí en los gatos lo que se hace, se activa el pistón de anclaje, de clavado de la cuña. ¿Ya? Entonces, el momento que se llega al traccionamiento máximo, se pone en neutro, se activa el otro pistón y el otro pistón clava con una presión menor que la que está traccionado el cable y lo empuja hacia adelante la cuña, así la mete la cuña. Ese momento recién yo puedo, haciendo circular fluido desde el gato hacia la bomba, que eso se hace de manera, manipulando desde de los comandos de la bomba. ¿Ya? A medida Ingeniero, que una preguntita. Hacia atrás, Ingeniero, el gato va recogiendo su pistón. Al recoger su pistón, ¿no? Se transfiere el esfuerzo del gato al anclaje. En ese momento las cuñas se meten hacia adentro un poquito. Eso. Aquí como muestra esto. ¿Ve? Ya sin el gato, con la cuña, los anclajes en carga, digamos, agarrado ya con la fuerza del cable. ¿No? Y la penetración de las cuñas puede ser medida en ensayos, ¿no? En ensayo, yo le doy una fuerza al cable, lo anclo y mido cuánto es delta. Una fuerza, lo anclo, cuánto es delta, ¿sí? De esa manera, esto varía linealmente porque el cable se tesa normalmente con una tensión menor a la tensión de escurrimiento convencional, digamos. Entonces ahí es válida la proporcionalidad de tensiones, ¿no? Y alargamientos en el cable. ¿Qué dice Astor? Astor dice, la magnitud del hundimiento de los anclajes será el valor mayor entre la requerida, se refiere a esta magnitud, ¿no? Para controlar la tensión en el acero de pretensado, el momento de la transferencia del elemento tensor al anclaje. O la recomendada por el fabricante de los anclajes de posttensado. Así dice Astor. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no estudiamos, pues no sabemos cuánto sería la magnitud, a no ser que midamos o hagamos un tesado. Entonces, ¿qué hacemos? El segundo criterio que establece Astor, adoptar el valor recomendado por el fabricante de los anclajes. ¿Qué dicen los fabricantes? El hundimiento puede variar entre 5 a 10 milímetros dependiendo del tipo de equipo utilizado. ¿Ya? Entonces esos milímetros que se mete el anclaje hacia adentro varía entre 5 y 10 milímetros, no es más. ¿Ya? Y esto Astor lo exige, ¿no? Dice, la magnitud del acuñamiento supuesta, yo tengo que adoptar un valor para el diseño. ¿Cuál es la idea? Tengo que determinar si hay pérdida por hundimiento de anclaje y cuánto es. Estoy calculando, soy
diseñador de la estructura tiene que demostrar cómo hace su cálculo. El valor supuesto para el diseño utilizado para calcular la pérdida debe ser indicada, dice, en la documentación técnica y verificada durante la construcción. Aquí hay dos cosas importantes. En la memoria de cálculo tengo que ponerlo. Y cuando tese, tengo que medirlo. Si está dentro de la tolerancia, está ok. Me lo aceptan, mi tesado, el supervisor. ¿Ya? Así funciona la cosa. ¿Y cómo se hace? Hay que analizar para el diseño. Hay que determinar si va a haber o no va a haber. ¿Y cuánto es? Así funciona, fíjense. Asto LFD dice, la pérdida por acuñamiento de los anclajes es provocada por el movimiento del tendón antes del asiento de la cuña o el dispositivo de agarre del anclaje, ya lo hemos indicado, ¿cierto? Depende del sistema de pretensado, eso mucho depende. Si yo uso Protende, uso Freycinet, uso Stronghold, BSL, no, de los chinos hay varios buenos, le aviso, no es que sean malos los chinos, ¿no? Está en los chinos, ¿no? Hay OBM, ¿no? Yo conozco dos de los chinos, ¿no? OBM lo hemos usado bastante, es similar se parece mucho a Freycinet como si fuera una copia. Estos chinos son bárbaros, ¿no? Y hay otro BMA también, hay varios. Los chinos le hacen lo que ustedes quieran en el mundo. Entonces, ya lo hemos indicado también, ocurre en la transferencia, responsable de la mayor parte de la diferencia entre la tensión de tesado y la tensión en el momento de la transferencia. Prácticamente ahí está la diferencia. ¿Ya? Ahora, en el origen se llama delta FP0. ¿Ya? Al desarrollarse en el interior de la vaina por efecto de la fricción va disminuyendo hasta una longitud X de forma simétrica, verticalmente a la pérdida de delta FPF. Eso que está escrito con palabras, aquí está gráficamente. ¿Eh? La magnitud de la pérdida en la extremidad por hundimiento de anclaje, ¿no? Se presenta en una longitud X, se llama longitud de influencia. Aquí tenemos el diagrama, ¿no? De variación del esfuerzo. Aquí de la tensión en el cable, ¿no? Si vale el término ya con Asto. Empezamos con la fuerza, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces aquí tenemos la variación del esfuerzo y variando hasta tomando en cuenta la fricción a lo largo del cable. Esa es la inclinación. ¿Qué sucede? En una cierta longitud X se reduce la tensión en el extremo y eso va aumentando hasta una cierta longitud, llega a un punto donde se intersecta, digamos. Y vale lo mismo, sea que cuando está saliendo el cable o cuando se entra. Cuando el cable está estirándose hacia afuera, es esta la curva, la inclinación o la variación del esfuerzo. Cuando se está entrando el cable, es esta la variación hasta una cierta longitud. Fíjense, en este esquema es mucho más, este esquema es sacado de otra bibliografía, es bastante demostrativo de lo que sucede, en realidad es un fenómeno, ¿no? Primeramente, la pérdida por penetración de la cuña, o sea, la cuña se entra. Fíjense, en estos dos esquemas, que el uno corresponde al inciso A y el otro al B, digamos, esto es el A, esto es el B, ¿ya? Entonces, primeramente, la pérdida, porque es una pérdida de tensión en los extremos, se baja la tensión en la extremidad y esa reducción es máxima en el extremo. O sea, la fuerza es P0 aquí, en el extremo, ¿no ves? Y cuando viene el encuñamiento, se baja a P0 menos delta P. ¿Ya? Aquí está como delta P2. ¿Ya? Y de ahí varía linealmente de manera simétrica. ¿Por qué varía de manera simétrica? Porque el cable, cuando estoy traccionando, la fricción es hacia adentro, ¿no ves? Aquí como en este esquema. Fíjense, en una longitud de influencia X, ¿no?
Aquí en la extremidad tengo P0, ¿no? Y en la longitud de influencia tengo P', ¿no? Entonces, si ustedes proyectan aquí un horizontal, aquí es P0 menos delta P2 sería aquí, ¿ves? Aquí está. Esto. Y aquí estoy traccionando el cable, la fricción es hacia adentro del cable. Cuando lo anclo y se hunde el desplazamiento, que hemos dicho varía entre 5 y 10 milímetros, aquí está como A. Nosotros lo hemos llamado delta A en asto. Es la penetración de la cuña, ¿no? Entonces el cable se va para adentro y la fricción es para afuera. Es lo que indicamos aquí, ¿no es cierto? ¿No? El valor de X depende de la fricción entre el tendón y la vaina. ¿Ya? Es esta longitud de influencia. O sea, esto influencia dependiendo de la fricción. ¿Ya? Y es constante a lo largo de toda la longitud del cable. La fricción hemos considerado la misma, ¿no? Pero no depende de hacia dónde se va el cable. ¿Ya? Cuando el cable se va para afuera, la fricción es para adentro. Cuando el cable se mete, la fricción es para afuera. Lo mismo hay una variación del esfuerzo. Fíjense, cuando el cable se está traccionando, la variación del esfuerzo hacia adentro es esta. Cuando se entra la cuña y se mete este valor A, la variación del esfuerzo es este. Cae el esfuerzo en el extremo y va aumentando hasta que incrementa con el valor, ¿no?, que trae cuando el cable está saliendo. O sea, este valor en el punto B es el mismo. Fíjense, este es B, esto es B. Esto es B saliendo, esto es B entrando el cable. Fíjense, y este es el mismo, ¿no? P', P', o sea que este mismo valor aquí. ¿Ya? Entonces ahí tienen el valor de la fuerza, el extremo cae fuertemente, digamos, ¿no? La tensión, el extremo cae cuando se mete el cable. Aquí, ¿no? Baja aquí y va aumentando hasta que intersecta en este. Si ustedes trazan la horizontal, esta variación de pendiente es simétrica respecto a la horizontal. ¿No ves? Como esta en este sentido va aumentando y esta en este sentido va disminuyendo. La inclinación es la misma respecto a la horizontal. ¿Por qué? Es la fricción. La fricción da la inclinación de la variación del esfuerzo a lo largo del cable. ¿Ya? Y bueno, y en asto ya lo toma así. Pues mira, aquí está el detalle de lo que sucede, digamos. Pero básicamente para calcularla es este esquema. ¿Ya? Según asto LRFD, se debe analizar si la pérdida por hundimiento de anclaje hace efecto en el medio. Pero yo estoy diseñando la pieza y calcular la pérdida aquí en el medio. Hundimiento de anclaje tengo que calcular en el medio. Ya calculé fricción, ¿no ves? Es esto. Delta FPF, esta es la curva de variación del esfuerzo a lo largo del cable por la fricción. El hundimiento de anclaje se calcula concordante con la fricción. ¿Cómo? Haciendo 3 análisis. Que la longitud de influencia X sea menor a L medio, quiere decir a la longitud, la mitad de la longitud de la viga. Que la longitud de influencia X sea mayor que L medio, o sea, esté por acá. O menor que L. Y el otro valor que es inconsistente, la verdad no es real, que sea X mayor que L, o sea, salga fuera de la viga, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para cuando X es menor que L medio? ¿Ve? Tengo aquí, ¿no? La tensión máxima, la pérdida es delta FP0, es hasta aquí. Esto varía linealmente hasta una cierta longitud X, ¿no? Y respecto al eje horizontal, esto sería la mitad y esto la mitad. Entonces aquí tengo delta FP0 en la vertical sobre 2 y en la horizontal tengo X. Y aparte de eso tengo, ¿no?, delta FPF, que es la fricción en el medio, en el centro de la viga, ¿no? Y la variación del esfuerzo es común tanto al hundimiento como a la fricción. Entonces, el análisis que se hace es para determinar las incógnitas. ¿Cuánto sería X, que es la influencia?
del hundimiento, o sea, de lo que reduce en el extremo la tensión, hasta dónde varía en la longitud de la viga. Eso es longitud de influencia. Y el valor delta FP0, que sería cuánto es la pérdida de tensión en el extremo. Con esos dos valores yo voy a calcular cuánto sería acá en el medio por hundimiento de anclaje. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Cómo hago? Aquí este triangulito lo considero, ¿no? Hago dos cosas. Ley de Hooke y semejanza de triángulo. ¿Ya? El mismo esquema, me vengo aquí, miren. Aquí tengo L medio. Aquí tengo X en horizontal. L medio para la fricción en el centro. Y X para el hundimiento de anclaje con 0 aquí, en la pérdida, y aquí máximo. Ley de Hooke, ¿qué dice? Sigma es igual a epsilon por E. ¿Ya? Epsilon es el hundimiento dividido la longitud de influencia, delta A sobre X. Por eso P, la tensión. ¿La tensión cuál es? La mitad, delta FP0 sobre 2. Aquí está la variación lineal de esto respecto. Que es, esta variación es relación entre esta horizontal y esta vertical. Aquí está. ¿Ya? Relación de triángulo. Facilito, ¿no? Este lado es a este, como este lado es a este. Aquí está, ¿no? Delta FP0 sobre 2 es a X. Este lado es a este. Como este otro lado, que es la fricción vertical, es la horizontal, que es el medio. Ordenando, igualando términos, tengo X al cuadrado igual a L medios dividido delta FPF, que es la pérdida por fricción. ¿De dónde viene eso? De aquí. ¿No es? Y de ahí despejo X, que es la primera incógnita. Hemos dicho, ¿no es? La incógnita en el análisis de la pérdida por hundimiento de anclaje son X y la pérdida de tensión en el extremo. Yo voy a calcular en el centro por hundimiento de anclaje. Calculo X sería raíz cuadrada de delta A sub PL sobre 2 veces la fricción, ese es delta FPF. De ahí me voy a esta relación que es Hooke. Esto lo paso acá y tengo 2 veces E sub P delta A sobre X. Esa es la tensión, la pérdida de tensión por hundimiento de anclaje en el extremo. ¿Qué quiere decir? Esto siempre hay. Lo que hay que ver es si hay pérdida en el centro. Pero de tensión en el extremo siempre hay. Porque se va a meter la cuña unos milímetros. Y va a tener su influencia X en función de esto. Entonces, aplicando la primera ecuación, que es esta, yo tendría, si X es menor que L medio, delta FPA es 0. ¿Dónde está delta FPA? Aquí, pues miren. Esta, en el extremo, esta es la pérdida máxima de tensión en el cable. Aquí es esto, lo que está sombreado con plomito. Aquí es esto. Hasta aquí se hace 0. Como este valor X es menor que L medio, aquí no hay pérdida. Aquí estoy diagramando, fíjense, en un diagrama longitud de la viga versus tensión. Estoy diagramando las tensiones. Fíjense, aquí está la fricción. Hundimiento de anclaje no hay. Fíjense. Fíjense aquí. Aquí hay, fíjense. Si esta línea va hasta allá, esta influencia X se hace mayor que L medio, aquí hay pérdida ya. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta más? Antes que cerremos nuestra clase. ¿Alguna duda? ¿Virués, quería algo? ¿O estaba nomás ensayando el mito? ¿No? Virués. Copper creo que quiere preguntar algo. Ingeniero, una consulta. Bueno, no he visto yo en Santa Cruz el tema de puentes curvos. Quería consultarle si los puentes curvos pretensados son más complejos de hacerlo, también si son más difíciles de ejecución y también el tema de la pérdida
ingeniero. Para la pérdida, alfa habría que descomponerlo en alfa B y alfa H y sumar. O sea, la deflexión del cable. Eso se da por la curvatura, ¿no? Habría de descomponer alfa en dos planos, ¿no? Vertical y horizontal. Y se suma eso y obtengo alfa resultante. Y ese alfa resultante es para calcular la variación del esfuerzo. En los sistemas de vigas apoyadas, en realidad las vigas son rectas. Donde sí se hace variación, y ahí hay que tomar en cuenta mediante otro procedimiento de cálculo, que no va a ser necesario explicarles por qué, bueno, tienen que conocer diseño en volados sucesivos, pues, ¿no ves? En puente. Las dos velas van cambiando de dirección a medida que se va moviendo la curva, cambiando la curvatura, ¿no? En los puentes curvos. En ese caso, hay que tomar en cuenta en cada segmento la variación en cada segmento. Pero hay que tomar en cuenta también que el cable en cada segmento va y termina como extremo en la divisoria de los segmentos. Eso es constructivo, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Sí. Pero en vigas apoyadas, cables, puentes curvos, las vigas son rectas. Le voy a mostrar un ejemplo en la próxima clase. Para que al grupo del WhatsApp, ingeniero, yo mandé una foto para que pueda explicarlo. ¿Está? A ver, lo vemos. Aquí también, aquí está tu pues. A ver, veamos. Ese es en puentes envolados. ¿Ya? A ver si lo podemos ampliar. Ahí, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven todos? Sí, se ve. Sí, se ve, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Ahí están los segmentos, ¿ya? A ver, fíjense, ¿ya? A ver, no sé por qué se me está moviendo esto, ¿ya? Ahí están los segmentos, miren. Estos son segmentos, se hacen a medida que se va cambiando. Entonces los cables van hasta ahí, vienen hasta aquí. Hay cables que se van cortando ahí, ¿ya? Entonces, en ese caso, y aquí los cables están yendo por acá, fíjense, ahí, y los otros que son están los negativos y están los positivos aquí abajo, ¿no? Ustedes saben que en los puentes envolados sucesivos, en la sección les he mostrado, ¿no? Hay cables aquí abajo, hay cables aquí, que son los que desarrollan el perfil de la viga, y hay cables arriba, ¿no ves? Dependiendo de dónde. Aquí, en esta sección es una celda, una doble, ¿no? Debe ser de doble vía o sea, 2 de ida, 2 de vuelta a este puente. ¿Ya? Este es el caso que les he explicado, digamos. Y el otro, bien cooper. Aquí también me ha esquematizado bien el ¿ves? Aquí el puente curvo, las vigas son rectas. Cuando son vigas apoyadas, las vigas son rectas entre apoyo y apoyo. Aquí no habría problema. Aquí lo que hay que considerar es el tablero, la losa superior del tablero. ¿Ya? Justamente los dos casos que te estaba aclarando. ¿Ya? Aquí las vigas son rectas. El puente es curvo, las vigas son rectas. Son vigas apoyadas, pretensadas, la que estamos estudiando en nuestro curso. ¿Está bien? Gracias, ingeniero. Bien, ¿alguien más? Era una consulta. Adelante. Voy a preguntarle si se puede reducir la pérdida por hundimiento de anclaje con una menor fuerza de pretensado y mayor resistencia del hormigón, un hormigón más rígido, ¿no? O una placa más grande. Y la otra pregunta es si un mayor hundimiento de los anclajes me produce disminución de la tensión del cable, y esta no incide en la cantidad, en el porcentaje de pérdida por relajación del mismo. No, la relajación es otro aspecto. Podemos aclararla cuando veamos relajación, ¿ya? Del acero, porque los procedimientos de ASTO
Si ustedes vieron la fórmula, primero para aclarar y separar, digamos, la pregunta R. Ustedes han visto en la fórmula, dice delta FP R2. ¿Ya? Hay un R1 que ya vamos a ver cómo se considera, es lo que estás preguntando. Pero si no tenemos la ecuación y el planteamiento, no lo van a entender, digamos. Podemos aclararlo en la próxima clase. Y en el otro, para reducir, más bien lo que se controla es el TSA. ¿Ya? Primero, ¿qué hemos dicho? El sistema. Aquí está claro. ¿Quién ha sido que me ha preguntado? Loaiza. Loaiza, ¿no? Aquí está Loaiza primero, ¿ya? A ver, veamos aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Depende del sistema de pretensado utilizado. Es muy importante, ¿ya? Y, lógicamente, la fricción tiene su gran porcentaje también de incidencia. Lo que tenemos que analizar, básicamente, para ver que no sea tan elevado o alto, es en función de esto que hemos dicho acá. Se debe analizar, ¿no? Si X es menor que L medio, si X es mayor que L medio o menor que L. Hemos determinado si X es menor que L medio, no hay pérdida. Ahí habría que tender entonces. ¿Ya? Pero si se da esto, digamos que yo tengo que hay pérdida aquí, yo este diagrama lo puedo cambiar. ¿Cómo lo puedo cambiar? Yo no quiero que mi diagrama sea así, para tesar, digamos. ¿Cómo lo puedo cambiar ese diagrama? Para reducir y cambiar X. Independientemente de los factores que influyan en su cálculo, digamos, ¿no? El sistema está metido aquí, porque el hundimiento se manifiesta aquí, ¿ya? Y la pérdida por fricción lleva, pues, ¿no? Los cables, la curvatura, las características del cable, la fricción, hay otros elementos. Y, lógicamente, la longitud también de la viga, ¿ya? Esto habría que controlar. ¿Ya? ¿Cómo hago que esto cambie? Sin hacer variar los otros elementos. Ahí abajo está por la respuesta, Loaiza. Cuando la viga es muy larga, ¿no? La pérdida va a aumentar, si ustedes se fijan. ¿Ven? La longitud de influencia también, que es proporcional a X. Delta A, E sub P, bueno, E sub P, delta A puede ser controlable, está en un factor. ¿Dónde está esto? En vigas largas, ¿qué hay que hacer? Para reducir el hundimiento de anclaje. Reducir la longitud. ¿Ah? Reducir la longitud. No, pues eso es lo que... No, pues si la pérdida no puedo reducir la longitud, ¿qué tendría que hacer? Tesor de ambos. ¿Arce? Arce. A ver, ¿qué? Tesor de ambos lados. Correcto, Arce, correcto. Eso. Y eso es lo que se hace en realidad en vigas, en puentes muy largos. Se tesa de ambos lados. ¿Cómo se tesa? Es fácil, ¿no? Hay que usar un comunicador, trabajar con el mismo gasto, dos personales idénticos, uno de los ingenieros dirige el proceso y va hablando. El otro hace lo mismo y el quien dirige le da tiempo al otro que está allá ejecutando para que piense, razone, ejecute. Cuando le confirme que ejecuta, hacen las mismas operaciones al mismo tiempo. Eso. Es lo mejor. Se tesa de ambos lados. Bien, eso sería todo por hoy. Cualquier otra consulta lo vemos en la próxima, ¿ya? Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta el jueves. Nos vemos. Anoten, por favor, su asistencia.